Así que vamos a ir a esa palabra de vida eterna que tenemos en las Sagradas Escrituras. Restaurantes hay muchos, pero restaurantes favoritos son muy pocos. ¿Y qué es lo que hace que las personas prefieran un restaurante entre muchos otros? Como ellos mismos dicen, la diferencia la hace la calidad en los alimentos que ahí se sirven. Y como algunos dicen, como otros también dicen, es que en ese restaurante uno se come y no se queda con hambre. De manera que cuando estamos para hacer una decisión en cuanto a qué vamos a comer, tenemos que hacer la mejor elección de los alimentos que vamos a consumir y el lugar al cual debemos de ir. Y lo que acontece en lo material acontece también en lo espiritual. Por eso que se debe de escoger el mejor alimento, el cual es el alimento espiritual. Vamos entonces a meditar sobre el tema el mejor pan, para hacer referencia a ese pan que bajó del cielo, el cual nos dio nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar entonces en primer lugar el pan que descendió del cielo y que da vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 58, están estas palabras. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas palabras fueron dichas en una ocasión particular. Al día siguiente, después de que Jesús había hecho la multiplicación de 5 panes y 2 peces, con los cuales dio de comer a una multitud más de 5,000 personas. Fue entonces que las personas que habían visto aquella señal, al día siguiente fueron en busca de Jesús y al encontrarle, le pidieron una señal milagrosa para creer en él. Y también le dijeron que Moisés le había dado de comer a sus antepasados pan del cielo. Fue entonces que el Señor les dijo que Él era el verdadero pan bajado del cielo. No como el pan que comieron sus antepasados y que murieron. En cambio, el pan que Él les daba, les daría vida eterna. De manera que con estas palabras Jesús les estaba diciendo que el verdadero pan del cielo no era el maná que les dio Moisés, sino que era el Hijo del Hombre, su palabra, su obra, y era Él quien había sido enviado desde los cielos a este mundo para alimentar a una humanidad hambrienta en lo espiritual y que estaba muriendo en sus pecados, en sus delitos y en sus transgresiones. Y es por eso, amados hermanos, que desde los días del Señor Jesucristo hasta hoy, el ser humano ha estado en necesidad de ese pan que quita el hambre para siempre y que da una vida que jamás se termina, que jamás se agota. De manera que Jesús entonces vino a proveer a todos esa oportunidad para ser alimentado con un pan cuyo beneficio no se termina,
no se agota después de algunas horas, sino que perdura por la eternidad. Es por ello que ni en el cielo ni en la tierra hay otro pan mejor que el pan que nos trajo Jesús, con su palabra, con su obra en nuestro favor. Pan que vino a quitar el hambre de una vez para siempre y que vino a proveernos de una vida que jamás terminará. Consideremos en segundo lugar el hecho de que las personas deben de esforzarse por adquirir ese pan que descendió del cielo. Y tenemos las palabras del verso 26 y verso 27 que hacen referencia a esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 6. Allí encontramos estas palabras. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En aquella ocasión, la multitud fue a buscar a Jesús al otro lado del mar de Galilea. Y al encontrarle, le preguntaron que cuándo había llegado él ahí. Y después de ellos hacer esas preguntas, el Señor Jesús les dijo que ellos le estaban buscando, no porque habían visto y creído la señal que él había hecho, sino porque estaban buscando otra vez ser saciados de pan y de peces, a como Jesús había multiplicado el día anterior. Fue entonces que les exhortó a trabajar no por el pan que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y qué les quiso decir Jesús con estas palabras? Que ellos no deberían realizar su mejor esfuerzo, solo tratando de buscar ese pan que quita una necesidad y que la resuelve en una forma temporal, sino que ellos debían hacer su mejor esfuerzo por buscar ese pan que resuelve nuestras necesidades en una forma permanente. De manera que ellos no debían de gastar todo su tiempo trabajando únicamente para obtener ese pan para este cuerpo físico, sino que debían dejar una valiosa parte de su tiempo para buscar, para obtener ese pan que sacia el hambre eternamente, que alimenta al espíritu y que lo mantiene con vida para siempre. De manera que si las personas trabajan hasta el cansancio solamente para obtener ese pan que llevan a su mesa para ellos y su familia, ese esfuerzo va a obtener un resultado muy pequeño comparado con el beneficio que obtendrían si su esfuerzo mayor, si su dedicación mayor es buscar ese pan que nos da energías que no se acaban, que nos fortalece, que nos da salud, que nos alimenta y nos nutre y nos mantiene con una vida que no se agota. Y de la misma manera, amados hermanos, que Jesús exhortó a aquella multitud a no trabajar únicamente para conseguir el pan terrenal, de la misma manera la iglesia de hoy es exhortada por el Señor a que no estemos enfocados únicamente en proveer pan para la familia, de ese pan que es únicamente para el cuerpo,
sino que nuestra mayor preocupación deberá ser proveer a la familia y a nosotros mismos ese pan que tiene tantos beneficios como es el pan espiritual. De manera que si estamos trabajando y nos estamos agotando y estamos gastando todas nuestras energías solamente para comprar un poco de pan para nuestros cuerpos, estaremos echando a perder nuestros mejores esfuerzos, los cuales los deberíamos invertir tratando de obtener ese pan que nos va a mantener saludables por toda la vida y que nos va a dar el beneficio de vivir para siempre. De manera que es un error cuando nuestros hermanos en la fe dedican tantas horas al día trabajando solamente para proveerse de lo terrenal, solamente para poder comprar el pan que sale del suelo, que sube del suelo, cuando en realidad nuestra mayor preocupación, nuestro mayor esfuerzo debería ser buscar ese pan que desciende de los cielos y que nos trae beneficios incomparables. Y es por eso, amados hermanos, que debido a que muchos creyentes solamente están dedicados a proveer el pan material, es por eso que espiritualmente están enfermos. Es por eso que espiritualmente están debilitados. Y es por eso que están aún en riesgo de perder la vida espiritual. Porque están dedicados completamente, únicamente a la adquisición de ese pan terrenal. Y es por eso, amados hermanos, que si queremos en realidad estar fortalecidos y saludables, y vivir la vida en abundancia y vivir la vida victoriosa, debemos alimentarnos más del pan espiritual y no tanto del otro. Y es por eso que dado que la gran mayoría del pueblo de Dios, no estoy diciendo que todos, siempre hay un remanente escogido y selecto que sabe escoger y que sabe qué es lo prioritario y que sabe qué es lo que agrada a Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios por esa minoría. Pero a diferencia de ellos, tenemos la inmensa mayoría de creyentes, de personas que se llaman a sí mismas hijos de Dios, pero que están dedicando muy poco tiempo para alimentarse de ese pan de vida eterna. Y es por eso que son presas del miedo, de la angustia, de la confusión, mayormente en estos días de pandemia, donde hay tantas cosas que atemorizan a los humanos. Y es por eso que hay tanta persona debilitada en la fe, desmoralizada, y aún están siendo víctimas de episodios de depresión espiritual, de depresión emocional, por cuanto no se están alimentando debidamente con el alimento que bajó del cielo y que nos fortalece y que nos mantiene fuertes y que nos mantiene victoriosos. De manera que si queremos vivir una vida victoriosa, ya sabemos qué debemos de hacer. Debemos alimentarnos más del pan espiritual y menos del otro pan. Porque si no, entonces también vamos a ser presa de los engañadores que están promoviendo y declarando mentiras día y noche por los medios de comunicación y que están sometiendo a la humanidad a un régimen de terror, de miedo, de angustia, de soledad, de aislamiento, de desesperación. Y es por eso que aún muchos han tomado la peor decisión de sus vidas, como es apagar sus vidas en este mundo, por cuanto espiritualmente no tenían ninguna fuerzas, por cuanto espiritualmente no se habían estado alimentando, y es por eso que sufrieron la muerte. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo que el que come del pan de abajo, ese morirá.
Pero el que no solamente come el pan terrenal, pero sino sobre todo el pan espiritual, ese sí vivirá eternamente y para siempre. De manera que la iglesia debe de preocuparse por hacer lo que no quieren hacer las mayorías. Las mayorías solamente están interesadas en ese pan temporal. La iglesia debe estar interesada sobre todas las cosas en ese pan que da fuerzas para siempre y que tiene beneficios que no se terminan. De manera que como raza humana tenemos dos tipos de panes entre los cuales escoger: el pan terrenal y el pan celestial. ¿Cuál de los dos es el mejor? Definitivamente que el celestial, porque ese no solamente quita el hambre para siempre, sino que también da vida eterna, una vida que no termina. Sin embargo, a pesar de que muchos saben esto, aún así siguen preocupándose tan solo por conseguir el pan para su cuerpo. Amados hermanos, es lamentable que tengamos tanto creyente que está procediendo como el mundo impío. Y es por eso que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a revisar nuestra escala de valores, a entender que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, puesto que si lo hacemos, entonces el pan terrenal, que es una añadidura, nos será agregado para la satisfacción de nuestras necesidades. Que el Señor ayude a su pueblo a hacer la mejor elección, que pueda escoger ese pan que nos da energía sin límites, que podamos entonces preocuparnos menos por el pan terrenal y que nos preocupemos más por obtener el pan espiritual. Tomemos entonces la decisión de no cometer el error de trabajar todo el día hasta que se nos agotan nuestras fuerzas físicas para poder tener dinero y comprar ese pan terrenal. Puesto que cuando hacemos eso, no quedan en nosotros fuerzas para ir en busca del pan espiritual. Y es por eso que muchos creyentes continuamente están diciendo que no tienen tiempo para ir a la iglesia y que ni siquiera tienen tiempo para atender el servicio de manera virtual, porque salieron muy tarde de trabajar, porque están muy cansados y porque no hay tiempo para buscar el pan espiritual, porque todo su tiempo lo gastaron tratando de abastecerse del pan material. No sé si tú sabes, mi amado hermano, pero hay creyentes que han almacenado mucho pan en sus casas, muchos alimentos, enlatados, granos. Tienen una bodega llena de alimentos para el cuerpo, pero la bodega en lo espiritual está vacía. No se están alimentando en lo espiritual, no están acumulando pan en lo espiritual. Y es por eso que llevan vidas cristianas apagadas, debilitadas. Y es por eso que los vemos con caras entristecidas. Y es por eso que los vemos con un rostro de derrota, cuando deberían tener un rostro de victoria. Porque cuando estamos en Cristo somos más que vencedores. Cuando nos alimentamos en abundancia del pan de su palabra, estamos rebosantes de salud y de fuerzas. Dejemos ya entonces de afanarnos tanto por adquirir ese pan de las panaderías terrenales y afanémonos por ir donde se sirve el buen pan, el pan espiritual, el cual es de una calidad 100% aún mejor que la calidad del pan terrenal. Así que no trabajemos duramente solamente para obtener el pan que sube de la tierra. No, el mayor esfuerzo será por obtener el pan que desciende de los cielos. Pidamos entonces al Señor que nos ayude a cambiar nuestras prioridades y nuestras preocupaciones. Que el Señor nos conceda entonces
preocuparnos más por satisfacer las necesidades espirituales que las necesidades físicas. Y que el Señor nos conceda entonces también ayudar a otros que están yendo en esta dirección equivocada, para que ellos también entiendan que hay un alimento mejor, el cual deben de buscar. Alimentémonos entonces con más pan del Espíritu y con menos pan para el cuerpo. Porque algunos comen tanto pan para el cuerpo que hasta ya están perdiendo la figura física, porque se han engordado físicamente, pero espiritualmente han adelgazado a un nivel tan extremo que parece que ya van a morir. Puesto que hay creyentes que no pierden un tiempo de comida para el cuerpo, pero sí llevan semanas sin un solo bocado espiritual. Por eso que debemos entonces abrirnos nuestros ojos y entender que estamos yendo en la búsqueda equivocada. ¿Quiere usted ya no sentirse débil y cansado? Aliméntese más con el pan de la palabra de Dios. Y cuando alguien le prohíba a usted comer del pan espiritual, porque sobran quienes nos quieren prohibir hacerlo, y nos dicen, no seas fanático, deja ya de escuchar tanta prédica, deja ya de gastar tanto tiempo en esas cosas. Cuando le quieran prohibir alimentarse del pan espiritual, dígale que del pan del cual usted se va a poner a dieta es del pan terrenal, pero no del espiritual. Porque el pan espiritual no te engorda, te fortalece, te nutre, te da salud y te mantiene con vida y con gozo y con alegría. Así que, amados hermanos, el verdadero pan del cielo es Jesucristo. Y tenemos que buscarlo, porque es el pan que produce más grandes beneficios. Dejemos entonces ya de estar tan preocupados por alimentar el cuerpo y empecemos a preocuparnos más por alimentar el espíritu, el cual va a perdurar para siempre. Y una vez que seamos tomados al cielo, en un día futuro nuestro cuerpo muerto va a ser resucitado y va a ser resucitado saludable y transformado. Así que no estemos tan preocupados hoy día por mantener este cuerpo con perfecta salud. No estoy diciendo que no debemos de preocuparnos por la salud, sino que esa no debe ser nuestra prioridad número uno, sino que la prioridad mayor deberá ser la salud de nuestro espíritu. Así que, amados hermanos, entendamos que si solamente nos alimentamos con el pan terrenal, vamos a morir. Pero si nos alimentamos con el terrenal, pero sobre todo con el espiritual, no moriremos, viviremos para siempre. Así que no escoja usted equivocadamente, como escogen las multitudes. Si nos seguimos alimentando equivocadamente, habrán consecuencias que lamentar. Dejemos ya de comer tanta comida chatarra y empecemos a consumir el alimento saludable, el alimento de la palabra del Señor. Así que dediquemos menos tiempo tratando de conseguir la tortilla con el queso y los frijoles y dediquemos más tiempo para conseguir ese manjar exquisito que bajó del cielo, que es el mensaje de Jesús, que es su palabra escrita y predicada. Así que, amado hermano, le quiero animar a que cuando esté escuchando una prédica, deje ya de estar viendo el reloj tantas veces y diciendo en su mente, ¿a qué hora terminará este predicador? ¿A qué hora terminará este servicio? Porque tengo que ir a comer. Proceder así es un verdadero error. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo, que en una ocasión cuando los discípulos fueron a buscar alimentos y regresaron
y lo encontraron hablando con la mujer samaritana, y los discípulos le ofrecieron alimento. Jesucristo dijo que su alimento era hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Así que esa debe ser nuestra preocupación, el alimento que estamos buscando en primer lugar, el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, el comer más de esa palabra. Como dice el salmista en el Salmo 1, que debe estar nuestra delicia en la ley de Jehová, meditando en ella de día y de noche. Y es entonces que vamos a ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, y que da su fruto a su tiempo, y que está siempre verde, porque se está nutriendo del agua. De manera que si nosotros meditamos en la palabra y nos alimentamos con ella, vamos a estar saludables, y vamos a tener fuerzas para poder cumplir todas las tareas que el Señor Jesús nos ha dado, que nos ha encomendado. Pero si estamos débiles espiritualmente y sin fuerzas y agotados, ¿cómo vamos a hacer las cosas que Él nos ha mandado? De manera que ahí está la decisión que tú debes de tomar. ¿Cuál pan vas a escoger? ¿Cuál pan va a ser la prioridad en tu vida? ¿El terrenal o el celestial? Y espero que escojas el celestial, porque ahí vas a alcanzar gran bendición. Así que busca llenarte más de conocimiento de la palabra, escuchar más sana doctrina, escuchar más exposición bíblica de la palabra, porque vas a ser bendecido en gran manera y vas a ser bendición para muchos otros que te van a escuchar y que van a ser beneficiados con esas transformaciones maravillosas que van a ocurrir en tu vida. Así que no olvides el tema de esta ocasión, el mejor pan. Y ahora ya sabes cuál es. Y espero que empieces a buscarlo con mayor esfuerzo, con mayor dedicación, con mayor entrega. Que el Señor te bendiga, amado hermano, y gracias por haber estado con nosotros hasta el final de esta meditación.